Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Hoy con un tema realmente muy relevante que es la infodemia y las fake news en el proceso electoral. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Pues le damos la bienvenida a Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radio y Televisión, y también pues un experto en materia política y comunicacional. Pues Genaro, bienvenido, y te preguntamos, que es un tema de gran actualidad, que es pues la infodemia y las fake news en estos tiempos electorales. ¿Cómo se manifiestan la infodemia y las fake news? Concretamente, ¿qué son o qué podemos entender por infodemia y fake news? Muchas gracias, Alejandro. Gracias al espacio de este espacio para poder explicar pues este fenómeno que todos los que somos periodistas, como tú, como yo, sabemos que desde hace muchos años, de hecho casi desde el origen del periodismo contemporáneo, han habido noticias falsas, han habido rumores, se han sembrado campañas de mentiras, dependiendo de las coyunturas o de los intereses o de los países, ¿no? El problema que se desató de manera más generalizada en los últimos 2 años es el tema de la infodemia, que en la definición de la Organización Mundial de la Salud es una pandemia de noticias falsas, es decir, una sobresaturación de noticias alteradas o de mentiras o de medias verdades en torno al coronavirus, al COVID-19. Este periodo coincide con, además, el mayor uso y la mayor necesidad de las personas de estar en comunicación a través de las vías de las redes sociodigitales, de los mecanismos que hay ahora de las plataformas digitales, tanto los servicios de mensajería como WhatsApp, los portales de Internet, las empresas que manejan redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, y en menor medida YouTube, por cierto. Este mecanismo de alteración de la realidad y de la información, pues se ha potenciado justo en este año en México, porque coincide el proceso electoral con lo que venimos arrastrando de infodemia en relación con el coronavirus. Y además, por si fuera poco, se agrega la disputa global, mundial, por las vacunas, donde hay intereses muy fuertes, tanto para desacreditar a algunas vacunas o para acreditar a otras, o simple y sencillamente para desacreditar en términos generales lo que es la vacunación. La infodemia en contra de las vacunas es un fenómeno relativamente reciente. 96, 97, empezó un movimiento en redes sociales y en espacios de Internet en contra de las vacunas, a partir de una gran fake news, señalando que las vacunas generaban autismo, ¿no? Y esto se viralizó durante los años 90, finales de los años 90 y principios de los 2000. Lo interesante es que lo estamos volviendo a vivir, se está repitiendo, los argumentos que estamos escuchando se gestaron en un movimiento falso. Bueno, entonces es un problema global el que estamos viviendo ya desde hace tiempo, no es nuevo propiamente dicho. No, lo nuevo es la rapidez y la enorme cantidad de noticias falsas que se van viralizando y se van difundiendo entre los usuarios de las redes sociales y entre los ciudadanos en general. Y esto es por el resultado del crecimiento pues del uso que es exponencial de las redes sociales, ¿no? El número de usuarios pues, realmente es ya prácticamente incontable en el mundo, ¿no? Y
Pues algunas están registradas, quizá otras no. ¿Y qué se sabe sobre esto? El crecimiento de la infodemia o de las noticias falsas, yo creo que está relacionado a dos procesos paralelos, Alejandro. Por un lado, evidentemente, el mayor consumo de los contenidos que llegan vía digital. Es decir, hay un 60-70% de mayor consumo de las redes sociodigitales a raíz de la pandemia, justamente. El encierro, el estar en casa, el tener que hacer reuniones de trabajo con los mecanismos de la teledistancia, pues ha popularizado el tema, ¿no? Y este asunto. Pero por otro lado, el mayor contenido que la gente ve en las redes sociales no significa mayor calidad. Hay un abandono del periodismo, del rigor periodístico en la enorme cantidad de contenidos que circulan en las redes sociales y que se generan. Es decir, es muy fácil que ahora un youtuber o alguien que suba un video o que truquee un video sea visto por millones de personas y la gente crea lo que está viendo por el hecho simple y sencillamente de que se viraliza, es decir, de que se distribuye de una manera mucho más rápida en las redes sociales debido a la lógica del algoritmo que las noticias verdaderas. Se ven más. Por ejemplo, se puede ver más un video donde un cantante famoso como este cantante español, Miguel Bosé. Miguel Bosé, aquí me están recordando, iba a decir Luis Dominguín, pero ese es su papá. Miguel Bosé dice que el coronavirus es una conjura de Bill Gates y de una serie de potentados económicos. Eso se ve más y la gente lo ha creído más que las conferencias de Hugo López-Gatell, por ejemplo. O sea, ese es el verdadero problema, que ha habido una difusión mucho más grande de este tipo de mensajes. Bueno, y obviamente, más. En realidad, entonces, lo que tú nos planteas, nos explicas, es que realmente estamos enfrentando pues una acción derivada de una explosión tecnológica, que son todas estas redes sociales, pero fundamentalmente también una explosión de mentiras o de versiones que realmente son creíbles para la mayor parte de la gente, aunque no tengan un sustento sólido. Eso es lo que nos plantea. Bueno, vamos a interrumpir un minuto y regresamos con este tema. Claro que sí. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, regresamos a Perspectiva Política con el tema de la infodemia y las fake news. ¿Cuál es la diferencia entre infodemia y fake news? La infodemia es la viralización y sobresaturación de noticias falsas.
Es decir, no es una sola noticia falsa, es una noticia falsa que se viraliza mucho, que se ve mucho, que se difunde, que se transmite mucho. Es decir, tal como el mecanismo del coronavirus, de muy fácil y rápida transmisión. Y una fake news, pues puede ser una fake news de un solo medio o de un solo emisor, que no alcanza digamos, a tener una presencia multimedia y multiplataforma, ¿no? En realidad son pues informaciones, no necesariamente noticias, son informaciones, pues son noticias no corroboradas, sino mucho falsas, que se difunden de una manera muy amplia con intereses muy específicos. Pues esto nos lleva justamente pues al proceso electoral que vivimos en México, que ya está en marcha y que está considerado el proceso electoral más grande en la historia del país. Aquí vemos que también hay muchas fake news, muchas noticias falsas en torno a lo que se difunde sobre este proceso y también pues realmente el interés y la propia acción de los partidos de estar generando noticias falsas. Esto no se puede evitar. Finalmente está claro que hay muchas noticias falsas. Por supuesto que tendría que evitarse. El tema es que los incentivos político-electorales están enlazados a esta dinámica que venimos viviendo desde hace año y medio, porque las noticias falsas no solamente son inventos o engaños, son noticias que llegan a la parte emocional de las personas, que generan miedo, que pueden generar odio, que pueden generar tristeza, pánico, y sabemos que es mucho más fácil comunicar emociones que ideas, que proyectos, que propuestas. Y desgraciadamente, para poder generar miedo, odio, es mucho más sencillo estar explotando pues los sentimientos del electorado, ¿no? La estigmatización, los linchamientos morales, la facilidad con que los medios y las redes, sobre todo, se vuelven en tribunales mediáticos, condenan a candidatas o a candidatos, ya sea porque son acusados de abusos sexuales, de violaciones, o porque supuestamente fueron vinculados al crimen organizado, o porque son mujeres. También hay una parte de misoginia muy fuerte. Es decir, el tema más desafiante de esta era, Alejandro, es que hay toda una industria para eso. Hay todo un incentivo para que eso sea lo importante. Porque desgraciadamente venimos de esta sensación, ¿no? Bueno, aquí hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, eso está claro, ¿no? Incluso la condena hacia las fake news, noticias falsas y todo, pues está generalizado. Realmente las instituciones públicas, los propios partidos políticos, teóricamente o dicen que no están de acuerdo. Sin embargo, más allá como noticias, sino sus campañas electorales, como propaganda electoral, pues dicen muchas mentiras absolutamente descalificadoras, realmente pues muchas sí muy agresivas, yo diría que hasta peligrosas. ¿Eso por qué no se puede, pues digamos, regular? Evidentemente a la autoridad electoral le correspondería la regulación de los contenidos de spots, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo spots, una inundación de spots en donde hay esto que comentábamos, no solamente pánico moral o guerras sucias o cuestiones emocionales, sino mentiras, simple y sencillamente mentiras. En algunos casos, muy poquitos, pues se hacen propuestas. Lo más desafiante y lo más peligroso, porque ¿cómo regulas esto? Es que muchas de las mentiras que se están difundiendo y de las fake news o de la infodemia que existe, se hace a través de cuentas anónimas o se hace a través de estrategias que no dan la cara, que no dicen el partido tal está agrediendo al partido cual, ¿no? Incluso hay fuego amigo dentro de los propios partidos.
dentro de Morena, dentro de la coalición PAN, PRI, PRD, dentro de los nuevos partidos estos que se fundaron o que están a punto de probar si pueden quedarse con el registro. Entonces, lo que tú comentabas es muy cierto. Estamos viviendo una transición complicada de un mundo analógico a un mundo digital que no está regulado por la verdad, está regulado por la mentira. Porque las grandes empresas como Facebook, como YouTube, como Google y mismo, aunque se curen en salud, y como Twitter, por supuesto, les conviene que las cosas que llamen mucho la atención se viralicen muy rápido. Eso hace crecer el negocio y la plataforma. Bueno, aquí hay un crecimiento, entonces, detrás de todo esto, hay crecimiento de un negocio que no está regulado, que incluso yo diría que ni siquiera está totalmente identificado, no por el usuario. El usuario pues recibe información, pues no la evalúa, sino recibe una gran cantidad de información ante la cual pues podremos decir en términos reales está indefenso. ¿Sí es así? Exactamente. Lo que hay que regular en todo caso es el poder del algoritmo. No sabemos exactamente por qué Facebook, o por qué Twitter, o por qué Google, o por qué Instagram, o por qué WhatsApp privilegian mensajes sobre otros. Lo saben ellos, lo saben las compañías, y lo saben quienes contratan publicidad en esas compañías. Aunque digan, todavía en este año están diciendo que ellos no van a aceptar publicidad política, pues evidentemente no la aceptan de manera directa de los partidos o de los candidatos, pero sí de agencias o de empresas que financian o a final de cuentas realizan ciertas campañas. Ese es el gran tema. Y el problema es que no se puede regular solamente a nivel nacional, porque estamos hablando de plataformas multinacionales. Claro. Sí, es cierto, ese es el gran tema. Yo creo que parece que es un tema muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos sobre este aspecto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, llegamos a la fase final de este programa con Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radio y Televisión, con quien estamos analizando el tema de la infodemia y las fake news. Veamos un problema que incluso quizás rebasa a estos fenómenos comunicacionales, que son las empresas que están detrás de todo esto, que realmente carecen de toda regulación, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, donde incluso también las han tratado de regular, pero pues realmente no han podido. Aquí volviendo al tema que nos ocupa en fundamentalmente, que es las fake news y la infodemia en las épocas electorales, ¿hasta qué grado pueden influir todos estos mensajes, pues, que son la mayor parte, por el alcance que tienen, van a influir o pueden influir sobre el proceso electoral en México, siendo tan grande, con tantos millones de habitantes, casi 100 millones de habitantes, ¿no?, que van a participar, o casi? Entonces, realmente es escandaloso el número de participantes. Bueno, es muy, muy enorme, no es escandaloso es escandaloso por el número, pero sí también, pues, por la magnitud que tiene el problema. Híjole, yo creo que el problema es que inhiban la participación electoral.
Eso es lo que hay que medir el 6 de junio. Si toda esta saturación de mensajes y de spots y de tweets y de videos y de noticias en torno a candidatos federales, a diputados, o de candidatos a gobernadores, candidatos y candidatas, o de candidatos a presidentes municipales, van a alentar la participación ciudadana o al revés, la van a desalentar. Si vemos que hay una baja participación electoral, en buena medida va a ser responsabilidad del Infodemia. Es decir, ahí estaremos viendo un nivel de techo de participación, ¿no? Bueno, aquí hay otro factor que tal vez habría que considerar, que es una elección intermedia, no está en juego la presidencia de la República, claro. El nombre del presidente no está en la boleta, que es otro factor que también hay que tomar en cuenta, y sin embargo, los estudios de opinión que se han anticipado, pues sí prevén una menor participación de la gente en este proceso electoral, y también pues prevén pues quizá la tendencia pues ya tradicional, lo que marcan las encuestas, ¿no? De que el partido, digamos, que está en el poder o que tiene la presidencia de la República, es el que tiene o el que presenta mayor ventaja. ¿Tú cómo ves esto? ¿Hasta se ve afectado por esta infodemia, por las fake news, o esa parte? El detalle de qué tanto le puede afectar a Morena o qué tanto le puede afectar a PRD, PAN, PRI, o qué tanto le puede afectar a otros partidos, es todavía muy difícil de tener en este momento porque estamos a la mitad de la campaña. Lo que sí podemos medir, y eso está ahí en las encuestas y en la percepción de la ciudadanía, es que en general hay un agotamiento. Hay un agotamiento de la ciudadanía, una especie de desencanto por un lado, y de molestia por el otro, de la enorme cantidad de mentiras y de fake news, o simple y sencillamente por la ignorancia de por qué van a votar, o sea, por qué tendrían que votar por un partido o por un candidato a nivel federal. Todavía no se sabe de manera clara para la gran mayoría de la población, ni de los simpatizantes del partido gobernante, ni de los simpatizantes de los partidos opositores. Porque ese es el mensaje que menos han querido, es el que menos ha aprendido. Han aprendido los otros, ¿no? Es más, diría yo que la gran figura de estas elecciones es alguien que a lo mejor no tiene ni siquiera la candidatura, que es Félix Salgado Macedonio. Es decir, su popularidad se elevó a unos grados infinitos precisamente por este ambiente que existe de crispación comunicativa, ¿no? O comunicacional. Bueno, eso podría decirse que también pues es deliberado o realmente es incapacidad o una falla de los propios partidos. Yo creo que es una incapacidad de entender el momento que estamos viviendo. Creo que los partidos tienden a verse como el ombligo del mundo y no están viendo a las ciudadanías. Es un poco el fenómeno que le pasa a los medios. Es decir, cuando los medios se olvidan de sus audiencias, pues dejan de pensar en sus audiencias, están pensando en sí mismos o en sus intereses. Cuando los partidos solamente están pensando en sí mismos, pues ya no están pensando en el electorado, y eso están comunicando, por desgracia. Bueno, pues sí, es grave porque es una elección muy grande, muy trascendente, y donde realmente, pues, en un momento muy difícil para el país, en lo político, en lo económico, pues también en la seguridad. Son tres aspectos muy importantes que realmente pues no están en la temática de los partidos, no están de una manera seria, de una manera consistente, y se prestan justamente estas fake news. En la salud. En la salud, claro, por supuesto. La enorme cantidad de mensajes en donde prácticamente, si uno ve el 80%, pensaría que la responsabilidad de la pandemia es de un individuo o de un partido. Entonces, cuando ese tipo de cosas se meten a la contienda político-electoral, estás haciendo infodemia. Claro. Desgraciadamente. Pues es un tema realmente interesante, muy, muy amplio. Pues yo creo que yo te pediría una conclusión sobre esto. Infodemia y fake news en esta elección. La infodemia y la fake news en esta elección están
poniendo a prueba la capacidad de los partidos y de los candidatos de convocar a la participación ciudadana. Desgraciadamente, si se inhibe la participación ciudadana, si hay una gran abstención o una participación muy violenta, que también eso se puede dar en algunas zonas del país, estaremos en una alerta roja, en una especie de situación desafiante para el sistema político, pero también para el sistema o el ecosistema comunicacional. Pues muchas gracias, Genaro, por tu participación. Realmente creo que es muy ilustrativo y este análisis que nos has hecho, y pues te agradecemos tu presencia. Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Bien, amigos, pues esto fue Perspectiva Política. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.